¿Alguna pregunta para ir partiendo o algún comentario respecto a esto? Si es que, ¿qué es lo que piensan ustedes al respecto? Si no partimos, porque igual van a haber momentos que les voy a ir preguntando cositas. Entonces, bueno, vamos a partir. Y aquí yo voy a partir antes que todo con esto. El concepto de yo. El concepto de yo es un término difícil de definir debido a sus diferentes acepciones, ¿ya? Y a lo largo de la historia, su definición se ha relacionado con otros términos como la psique, el ser, el alma, con la conciencia, ¿ya? Pero ¿qué es yo? ¿Qué es esto del yo? ¿Quién es yo? Aquí me gustaría que pudieran compartirme sus opiniones. ¿Qué es esto? ¿Qué es yo para ustedes? ¿Qué es el yo? Ay, hola Francisca, ¿cómo estás? Buenos días, soy Janet. Es que el computador de mi hija, porque el mío se me echó a perder la cámara. Cuéntame, tú estás muy relacionada con esto que estamos hablando. Sí, justamente me reía porque esa imagen la usé para una clase de religión Ajá, que tiene que ver con la autoestima de los jóvenes. Em, Generalmente cuando hablamos del yo creo que la gente lo ve como a veces algo negativo porque lo enfoca enseguida con lo que tiene que ver con el ego. Eh, Cuando se habla de la persona yo creo que cuando se llega a un equilibrio en cuanto al el yo, el quién soy, el trabajado desde el ser, ontológicamente, eso se puede desarrollar de una manera positiva. Porque yo al principio igual era como de la idea de que todo lo que tenía que ver con el yo era totalmente negativo y no es así. O sea, si uno llega a un equilibrio, realmente eso ayuda muchísimo. totalmente. Muchas gracias. ¿Quién más podría decirnos algo, su opinión? Como aquí no hay respuestas buenas ni malas, es solamente para ir viendo como la opinión. Hola David, Hola, ¿cómo estáis? súper bien, ¿y tú? Bien. ¿Sabéis que yo creo que, como decía eh, Janet, Janet. Janet, ¿está bien? Sí. Creo que hay una confusión todavía sí, entre lo que es el yo y el ego, como que no se logra diferenciar claramente, ¿cachai? Yo creo que a través del camino que uno va haciendo, como trabajando como terapeuta y trabajando en la propia espiritualidad, como que te vas dando cuenta que el ego es algo que inevitablemente vaya a tener toda la vida mientras tengas cuerpo y que tenéis que ir como entendiendo cómo funciona. Siento que como que el ego está sujeto a cambio y como que el yo no, ¿cachai? Como que el yo es algo más permanente. Esa es como mi percepción. Como que el yo, perdón, el ego. Como que el ego se diferencia del yo porque el ego es como que se modifica. No me logro explicar. Como que uno puede ir entendiendo cómo funciona este constructo, ¿cierto? Porque el ego está como armado de lo que aprendimos, ¿no? Y el yo es como algo más permanente, como que está más limpio, no tan impregnado de esas cosas que uno viene aprendiendo. Claro. Esa es como mi percepción. Ujú. Súper, claro, y tiene un sentido de Eso. uno que es como más permanente y otro que se puede ir cambiando o adaptando. Ujú. Muy bien. ¿Quién más le Muchas gustaría dar gracias. su opinión? David, me pasa que yo estoy en el proceso de confusión Ya, del que les están comentando ustedes. del yo, del ego, Sí, ya. eso. Aquí entonces vamos a ir viendo algunas diferenciaciones, porque hay diferencias. No sé si alguien más, ahí, aquí pusieron aquí en el chat, Verónica. Lo llamaría, para mí es mi integración de todos mis planos, el yo. ¿Ya? Bien.
Me pasa a mí... Ah, disculpa, David. no, dale. Me pasa muy parecido eh, a la persona que dijo antes. Ujú. Sí, yo también estoy en una etapa súper confundido porque eh, eh, claramente el ego, desde mi punto de vista, es algo externo, es como el tema de la apariencia, un tema de conducto más social. El- y el yo se va construyendo de eso, pero empecé como a ver como un tema más espiritual, más integral del yo y visto de todos los cuerpos, eh, porque uno en realidad va viendo el tema desde el constructo como más externo, como socialmente eh, me conciben y de esa manera yo también me concibo. Claro. Pero al final empecé ya, pero ¿quién soy yo? Desde bien profundo, y ahí claramente un tema de confusión máxima, empecé a indagar también ya el yo soy. Pero me pasa eso, en el fondo, en esta conectividad espiritual, múltiples cuerpos, y la verdad es que eh, me siento más o menos ahogado. porque, porque en realidad es como un trabajo súper, eh, un poquito lento y de mucha conciencia. Entonces, bueno, eso, desde mi punto de vista. Sí, es interesante eso que tú dices, porque claro, es un proceso también esto. Creo que el yo es el consciente que se va formando por lo externo y la experiencia propia, dice María. Claro. ¿Qué opina Claudio ahí, que lo veo muy concentrado? Hola David. Eh, bueno, pensaba precisamente en eso, en el cómo uno se define por las experiencias, por cómo, no sé, por ejemplo, los estudios que uno ha hecho, la, como la carrera que uno va a llevar en su vida, Claro, más que por la esencia de lo que uno es como persona que llegó al mundo aquí a aprender, a desarrollar ciertas habilidades para poder seguir con este ciclo de vidas que creo que es algo un poco más profundo en cuanto al concepto de yo. Y siento que uno finalmente, al final de la vida, uno se va dando cuenta de quién es uno. No es como que uno ahora pueda decir quién soy yo, porque uno igual está pegado con hartas cosas que tienen que ver más con el mundo físico y eh, no van a complementar al 100% el concepto que podemos tener de nosotros mismos, por ahora. claro que sí. Hay un místico judío que dice que por lo general al momento cuando uno va a morir, de lo que más se arrepiente es de no haber pasado tanto tiempo con uno mismo. Mm. Entonces, claro, ahí como que uno se pone a pensarlo y claro, ¿cuánto tiempo invertimos en estar con nosotros mismos? No estar con la pareja, no estar con los hijos, no estar con la familia, no estar en el WhatsApp, en el Instagram, con nosotros mismos, solo, pensando, reflexionando, ¿no? Y muchas veces eso uno no puede estar ni 3 minutos solo y toma el celular y lo pesca y lo toma y trata y ve, porque hay algo ahí que nos falta, no sé si desconexión, pero eh, algo que nos produce esto, de que no estamos acostumbrados a estar sin un otro, ¿cierto? Sin estar en referencia con un otro. Y bueno, tiene mucho que ver todo lo que ustedes han dicho. Esto también que agobia, también tiene mucho que ver. El yo es ser completo, pero estamos desconectados de nuestro yo y el yo exterior y el yo interior. Claro, hay distintos yoes y eso es justamente lo que nosotros vamos a ir viendo o tratando de hablar, de trabajar aquí, que es justamente estos temas del yo, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista, desde la psicología, podemos empezar a ver o hablar como desde algunos autores que son los que empezaron a trabajar estos temas o desde donde principalmente se ve estos temas,
desde el psicoanálisis, por ejemplo, para Freud el yo es el ejecutor de la personalidad, ¿ya? Tiene una función el yo. No es solamente una cosa, sino que es algo, el yo, que tiene una función. Una parte es inconsciente y está más allá del control de la conciencia, ¿ya? Entonces, de alguna manera, en el psicoanálisis esta es la típica imagen que se pone, que hay un yo consciente, un nivel intermedio, que es un super yo, y un ello, ¿ya? Que es como esto desconocido, esto inconsciente, por eso es ello, es como algo que está en otro lugar, por decirlo así. Pero el yo no sería solamente una cosa estática, sino que sería un mecanismo de alguna forma, algo que es dinámico, algo que se estructura aquí, como decimos, el yo sería una parte de un mecanismo más complejo que solamente decir, bueno, el yo es esto y punto. Hay un mecanismo de alguna forma que tiene que ver con esto, desde lo que plantea Freud o el psicoanálisis, que hay una parte consciente, que le llamaron yo, una parte intermedia que está mediando entre el yo, la parte consciente, y el inconsciente, que le llamaron super yo, y un ello, que es toda la parte inconsciente. Y de alguna manera, la parte inconsciente sería como en un iceberg, la parte sumergida, que es muy vasta, es mayor. Lo que uno ve del iceberg es solamente la punta, que es un porcentaje mínimo de toda la masa que compone el iceberg. Entonces, de alguna manera, nuestra persona, nuestra personalidad, nuestro ser por completo, estaría compuesto de estas energías, llamémoslo así, y el yo, lo que se muestra, sería una porción, ¿ya? Sin embargo, hay otros aspectos que también están involucrados. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a analizar un poquito más en profundidad esto que nos plantea el psicoanálisis, si hablamos del ello, de esta parte abajo, que está aquí abajo del iceberg, y esta parte inconsciente, el ello sería la reserva libidinal y agresiva que, guiada por el principio de placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos, ¿ya? Sea o no sea permitido. En el fondo tenemos toda una parte pulsional, una parte instintiva, nuestra parte más animal, nuestras partes agresivas, nuestras partes más que de alguna forma tienen que ser controladas, porque si no podría generar una disrupción a nivel social o con otras personas. Eso sería el ello. Por otra parte, el yo, que sería la parte superior, es la parte del ello, ¿ya? Abajo, que está en contacto con la realidad, ¿ya? Con nuestra realidad física, llamémoslo también. El yo intenta canalizar el fuerte impulso del ello y satisfacer sus necesidades. El yo controla las funciones del pensamiento, la memoria, posterga la satisfacción de la exigencia del ello de acuerdo a la posibilidad real, ¿ya? Entonces, de alguna manera, aquí dice el monito, al yo le toca armonizar dos cosas. El impulso anárquico del ello, ¿ya? Que es una pulsión, es una energía que quiere salir, con las normas morales de la sociedad. Y aquí está esta parte intermedia, que está formada por la asimilación de los patrones morales que rige la sociedad. Que el niño obviamente aquí, que recibe en la familia, la cultura, eso de alguna forma sería el super yo. Se le podría considerar como la conciencia moral, porque aprueba o rechaza los actos o impulsos y los pensamientos que puedan venir desde el ello. Entonces, de alguna manera, nosotros, como personas, decía Freud del psicoanálisis, aquí, claro, el super yo sería, lo que llamaban desde el psicoanálisis el subconsciente. Consciente, subconsciente y el inconsciente. Pero nosotros tendríamos una enorme cantidad de impulsos, ¿ya? Psíquicos que están tratando de surgir. Deseos sexuales, deseos agresivos, de poder concretar. Si tenemos hambre, por ejemplo, y veo que alguien tiene comida y no me la quiere dar, voy y lo mato, por ejemplo, primitivamente. Pero como eso no puede, en la actualidad hay una moral social, hay códigos sociales que están puestos por el super yo, eso va mediando y lo que se expresa finalmente en el yo es el resultado del impulso que yo tengo, fuerte o no tan fuerte, que viene desde el ello, que la moralidad o la cultura o la sociedad me hace mediar o filtrar ese impulso y lo que sale como resultado hacia el exterior es el yo.
Entonces, esto, por ejemplo, si es que me gusta una mujer o un hombre en la calle y quiero ir a agarrarla a besos, ¿ya? Ese es mi impulso. eh, yo voy a tener ese impulso, pero el super yo dice, oye, pero estamos en sociedad, ¿cómo vas a hacer eso? Es un abuso, no puedes hacer eso, tienes que respetar a la otra persona. Entra este mecanismo y finalmente media entre este impulso y dice, bueno, no puedo sacar todo este impulso tal como yo quisiera hacia el exterior, hacia el yo, pero lo puedo moderar. Entonces voy y no sé, le tiro un piropo. Entonces, impulso se media de una forma más adaptativa, que es lo que se demuestra a nivel del yo, a nivel consciente, ¿ya? Entonces, desde el psicoanálisis, el yo sería como el resultado de todo un proceso, un mecanismo. Y aquí puse esta imagen que la encontré bien interesante, que pone justamente en juego este esquema. Entonces, por ejemplo, la consigna es, tu ex ya está saliendo con alguien más, le dice nadie. Entonces el yo dice, pues bien por los dos, no digo, a mí me da igual. Es como ya, no me importa. El super yo, que es como esto de la moral, ¿cierto? Como dice, puf, ya supéralo, tú estás por encima de esas dos personas. Como que no te preocupes, ya está ahí, supéralo, así, no los merece en el fondo. Y el ello sería maldito, los voy a matar, los odio, como ese deseo que uno tiene, ay, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, de alguna forma, el yo, el resultado de esta ecuación, es como, bueno, yo tengo este deseo como que en verdad me da rabia, ¿por qué está saliendo? ¿Por qué me dejaron? Pero el super yo dice, ya, pero como el angelito bueno y el angelito malo en el fondo, ya, pero mira, no te preocupes, al final tampoco era tan buena pareja, o ya vendrá otra persona, ya. Entonces, este juego que se produce aquí, el resultado final, en el fondo lo que se muestra en el yo, sería el resultado de esto, de tus instintos, mediados por la cultura o por la ética o la moral que uno pueda tener a nivel cultural y que se manifiesta en tu yo, en una estructura de personalidad. Entonces, que abajito dice, menos mal, Freud dice, menos mal, el ello es inconsciente, o bueno, casi, porque igual sale parte del inconsciente de nosotros, en todo nuestro acto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, esta barrera del super yo, esto que media, ¿cierto? Este integrar las normas, las reglas, la cultura, fuese una línea muy delgadita, por ejemplo, fuese muy permeable, pudiese pasar impulso fácilmente hacia el yo. En ese caso, pueden haber personas, por ejemplo, que cometen violaciones porque no logran controlar el impulso sexual, por ejemplo, o les da rabia algo con el vecino y les da tanta rabia y este super yo no está bien estructurado de alguna manera y pum, lo mato. ¿Por qué? Porque en instinto tengo una rabia que se está emergiendo y como no está este filtro, pum, puedo cometer un asesinato. Entonces, de alguna manera, en esos casos extremos, esta línea, esta integración de las normas no estaría funcionando de una manera correcta, entre comillas, a nivel social, ¿ya? Para Jung, el yo, por otro lado, es la mente consciente de un individuo, la parte de la psique que selecciona las percepciones, ¿ya? Tiene procesos cognitivos, los pensamientos, los sentimientos y recuerdos que puedan traer en la conciencia. El yo, entonces, sería el responsable de la identidad de continuidad, ¿ya? Y es a través de nuestro yo que establecemos una sensación de estabilidad en la forma que nos percibimos. Entonces también aquí es interesante porque el yo, de alguna manera, te empieza a dar una identidad en cuanto a la estructuración de la percepción, de los pensamientos, de los sentimientos. Tiene una función el yo, no es algo estático, no es que, bueno, yo soy yo y este soy yo, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en mí. Lo que ustedes están viendo de mí es el resultado de un montón de situaciones que se van trabajando internamente en nuestro aparato psíquico y que finalmente se manifiestan como una estructura, que es el yo, ¿ya? Pero este yo es el responsable de una identidad de continuidad. Imagínense, por ejemplo, eh, yo no tuviese un yo, no tuviésemos yo. Hay religión, espiritualidades de alguna manera
que te dicen, bueno, hay que eliminar el yo, el ego, ¿cierto? El yo, ahí se me ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos de alguna forma un sentido de continuidad en nuestro ser, en nuestra esencia, sentirnos que somos, que somos, que tenemos una unidad, por ejemplo, en cuanto a nuestros recuerdos de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 20 años, y sentir que vamos construyendo de alguna forma un aparato psíquico, una estructura, una personalidad. Por eso yo le puse aquí los personajes de Harry Potter, que en el fondo aquí habla también como para mostrar que, bueno, si uno ve a la Hermione, a la niña, cuando niña, ¿cierto? Físicamente, después uno la ve años después, más tarde, y se parecen obviamente porque son la misma persona, ha cambiado, está más grande, pero hay algo que si la ve, la foto de cuando es chica, dice, oye, sí, es ella, porque hay algo, una continuidad, como tu aparato óseo, tu esqueleto, va creciendo, pero va creciendo con una estructura en el fondo que es similar. No es que yo a los 10 años, y ahora que tengo 30, mi estructura ósea, mi esqueleto, mi piel, todo lo que me conforma a mí como al David, lo que ustedes ven físicamente, tiene una continuidad también, ¿cierto? Porque ustedes si me ven hace 10 años y después me vuelven a ver o me ven 10 años después, van a saber que soy yo porque hay una cierta idea de mi identidad física. Lo mismo pasa con el aparato psíquico. Hay una cierta tendencia a mantenernos de alguna forma estables, ¿ya? Y eso tiene que ver con una regulación del yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí empiezan desde el psicoanálisis, pero ya más junguiano, de la psicología de Jung. Aquí empiezan a ver justamente esquemas o empieza a proponernos lo siguiente. Nosotros tenemos una parte consciente, ¿ya? Que aquí está consciente, que es el ego, o el yo. Una parte inconsciente, pero personal, un inconsciente personal. Y Jung decía que nosotros teníamos como humanidad, como raza humana, un inconsciente colectivo. Y en este inconsciente colectivo, que de alguna forma sería como una sensación de unidad con algo mayor, ¿ya? Nosotros tendríamos un self. ¿Qué es un self? Es un sí mismo. Es una idea más profunda de nuestro ser que no viene tan dado o determinado por nuestro inconsciente personal, que eso tiene que ver con nuestra vivencia en la infancia, con nuestros papás, nuestra mamá en la infancia, que se manifiesta a nivel consciente, ya, en la actualidad, sino que tendríamos un nivel inconsciente personal, un inconsciente colectivo, donde estaría una esencia, un self, un sí mismo. Y esta esencia, este sí mismo, esta idea profunda de uno como persona, trabajaría en función a figuras arquetípicas. Y estas figuras arquetípicas saldrían a nivel consciente a nuestro yo, pero yo, para poder mostrarme hacia un otro, mostrarme hacia el mundo exterior, mostrarme hacia un mundo social, crearía o generaría máscaras, ¿ya? Generaría un personaje para poder enfrentarme hacia un mundo social o a un otro, porque yo de alguna manera, esta esencia, este ser profundo, no hay forma de poder mostrarlo hacia el exterior tal como es. Entonces yo me iría mostrando o representando hacia los demás de formas parciales, de forma relativa a la función en la que yo me relaciono con la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, aquí lo vamos a ver en las diapositivas más adelante, que tendríamos entonces un ser profundo, ¿ya? Y estos son los primeros vistazos a esta diferenciación. Tendríamos un ser profundo, un yo, una identidad que tiene que ver con los procesos que yo he vivido en mi vida, desde mi infancia hasta el momento que estoy ahora, y un ego que tendría que ver con esta máscara, con un personaje con el que yo me muestro hacia el mundo exterior, ¿ya? Y eso lo vamos a desarrollar un poquito más.
Y antes de eso, es interesante lo siguiente, el yo. ¿Cuáles son las funciones que desde la psicología tiene el yo? ¿Ya? ¿Cómo nosotros identificamos que una persona de alguna forma tiene una estructura de personalidad, un yo que está funcionando y le está sosteniendo su psiquis, por decirlo así? Hay terapias, por ejemplo, en las terapias con sonidos, con cuencos, hay personas que de repente uno no puede tratar con los sonidos, ¿ya? O con terapias que son demasiado como contemplativas, porque las funciones del yo, la estructura del yo, de tu persona, de tu personalidad, son muy frágiles, muy débiles. Entonces, con los sonidos, con sensaciones, o hay personas que toman ayahuasca, San Pedro, todas estas drogas que de alguna forma van fusionando el tema del juicio de realidad, la persona se puede desestructurar y eso puede generar un daño muy profundo. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el yo como este aparato psíquico, como esta estructura en el fondo que me compone? Serían las siguientes. El yo tendría un control y regulación de los impulsos, ¿ya? Que como veíamos anteriormente en esa diapositiva, es como la parte del super yo. Si es que yo tengo un deseo sexual, no voy a ir con cualquier persona que a mí se me ocurre descargar mi deseo sexual. Hay todo un tema de regulación de esos impulsos. Si quiero ir y pegarle a alguien, hay todo un sistema de regulación. Si es que yo tengo hambre o me da la locura aquí y no quiero seguir dando la clase, apago el computador y me voy, no lo hago porque hay un tema de impulsos de regulación. Tengo que terminar la clase, si después quiero ir a comer, no sé, no llego y me paro. Hay todo un mecanismo en el fondo que hace que exista una regulación de los impulsos. Eso se ve cuando de alguna manera uno puede ir viendo si es que está, de qué forma está o no estructurado ese yo. La capacidad de juicio, juicio de realidad, ¿ya? Esta relación entre el mundo interno y el mundo externo. Esta capa en el fondo que, bueno, en las terapias uno siempre habla de esto, de que, bueno, como es adentro es afuera, lo que te pasa adentro también pasa afuera, pero es importante de alguna manera tener un juicio de realidad en el sentido de entender que estamos inmersos dentro de una realidad física y desde ese juicio de realidad entendiendo que hay un patrón, hay un código, hay un lenguaje, desde ahí poder experimentar y entender que hay un mundo exterior e interior sin necesariamente sentir una total desconexión, sentir que hay una diferencia, ¿cierto? Pero entender que pueda también haber una conexión. Yo, por ejemplo, en las religiones más de Oriente, tienen una concepción de la espiritualidad o de la unidad con el otro, de una unidad justamente, de sentirnos unidos como una esencia, que justamente también tiene que ver con esta parte del inconsciente colectivo, pero sin embargo se tiene esa apreciación, pero yo también identifico mi individualidad y mi rol en el fondo. Es como un grupo de música, que todos estamos haciendo música en el momento en el escenario, ¿cierto? Y somos uno como banda, pero cada uno tiene un rol específico. Yo toco la guitarra, mi otro compañero toca el bajo, el de atrás está tocando la batería, siendo que todos estamos haciendo una unidad, que es la música, tocar música, por ejemplo. Entonces tenemos que también ver ese juicio de realidad que el yo, estas funciones del yo, dentro de las funciones del yo estaría también justamente eso, tener esa capacidad de identificar este juicio de realidad. La capacidad de vincularse afectivamente también es una función del yo. Poder relacionarse, generar vínculos afectivos con amigos, con parejas, con animales, con generar un vínculo. Al generar un vínculo, de alguna manera, tú logras identificarte como una entidad y como hay otra entidad frente a ti y se logra comunicar, se genera un diálogo, pero entendiendo que somos diferentes, pero que podemos comunicarnos en el fondo dentro de nuestra subjetividad. La capacidad de duda. Eso también tiene que ver mucho con las funciones del yo. Poder estar preguntándome cosas, cuestionando. Las personas, por ejemplo, que están en estados más psicóticos o en estructuras del yo un poco más difusas, más cercanas como a la locura, no hay duda. Un loco no se pregunta, no se cuestiona si es que está loco.
no existe la duda, hay certezas. Las personas que son, entre comillas, normales, dentro de lo que se considera esta normalidad, el yo duda, se pregunta. Incluso cuando de repente hay pacientes que llegan y escucharon, tuvieron un mensaje de Dios divino, o escucharon un ángel, y dicen así como, chuta, me estaré volviendo loco, me estaré volviendo loca porque estoy escuchando esto. Hay una duda. Entonces, de alguna forma, hay un juicio de realidad, hay un tema de regulación, ¿ya? Fuerza de voluntad. Esta estructura del yo, dentro de las funciones del yo, también está la fuerza de voluntad, en el fondo la perseverancia. Sentir que si quiero algo, voy a esforzarme para conseguirlo. Las personas que, no sé, voy a estudiar tal carrera, voy a estudiar, voy a empezar una dieta, no sé, y hay una fuerza de voluntad para hacerlo. O la fuerza de voluntad también para controlar o regular estos impulsos, que tiene que ver, bueno, estoy acá en una clase eh, y me mantengo aquí 1 hora y media sentado escuchando la clase. También hay una fuerza de voluntad implicada, también hay un control, una regulación de impulsos. Y el yo también tendría una función sintética, entonces, de integrar elementos diferentes en una sola unidad consistente que perdura, ¿ya? Entonces eso es importante. El yo no es solamente, es un aparato complejo, es una estructura que integra muchos elementos en una sola unidad consistente y que perdura en el fondo. Que yo puedo tener cambios, pero estos cambios se van a ir dando dentro de una estructura eh, mayor. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Con respecto a la función sintética, ¿podrías dar como un ejemplo como para clarificar más todavía? Claro, esa función sintética tiene que ver con yo poder integrar, por ejemplo, si tengo recuerdos del año pasado o de mi infancia, asociarlo y cómo esto de alguna manera impacta en mi yo actual, ¿ya? Cómo mis proyectos a futuro también yo me motivo, voy uniendo uno lo que es de alguna forma mi pasado, lo que yo aprendí a nivel de mi pasado, en mi presente, y cuáles son las cosas que yo quiero cumplir, mis expectativas a futuro. Entonces tengo una proyección, una fuerza de voluntad, y toda esa energía, mi energía psíquica que yo tengo puesta en mis proyectos futuros, en cómo yo me considero actualmente, los que estoy haciendo actualmente, se juntan en una sola unidad para poder en el fondo trabajar en conjunto. Esa sería como la función sintética, ir unificando estos aspectos. ¿Ya? Ok, gracias. Seguimos entonces, porque aquí viene algo bien interesante, que tiene que ver con justamente con cómo se va estructurando nuestro yo desde un punto de vista psicológico, nuestra psique, nuestro yo, esta estructura que se ve, cómo nosotros la vamos a ir estructurando, y esto es bien interesante. Cuando nosotros somos pequeños, ¿ya? De niños, un niño, un bebé, no sabe que es consciente, no hay una conciencia. Al inicio se ve como una unidad, ¿ya? Se ve como una sola unidad con la madre. Entonces, ahí no hay conciencia de uno mismo, en el inicio uno es uno con la madre, luego con las miradas de otros, ¿ya? Al ir reflejándome con una mirada amorosa, positiva, idealmente, el yo se desarrolla de manera sana. Si no, es un yo fragmentado o vacío de contenido, como el narcisista que se inventa algo porque no se ve a sí mismo. ¿Ya? Entonces, en un inicio, cuando somos pequeños, lo que plantean estas teorías, esto es más como desde el psicoanálisis, más desde Lacan, lacaniano. Tiene que ver con que nosotros al principio somos una sola unidad con la mamá, con la madre, o sentimos una unidad, no nos sentimos separados, fragmentados. Luego con las miradas de otras personas, con los tactos, con el empezar a hacer un mapa corporal a través del tacto, empezar a construirnos físicamente a través de esa mirada y del tacto,
uno empieza, de alguna manera, el yo se comienza a desarrollar de una manera sana, entre comillas. Si es que, por ejemplo, yo no tengo esa mirada, si es que, por eso es tan importante, muchas veces se habla el tema de la lactancia, de cómo el bebé cuando está ahí tomando pecho, la mamá lo mira o el papá lo mira cuando lo arrullan, ¿cierto? Y hay al mirarse se genera una transferencia que el bebé, de alguna forma en estas teorías, como se empieza a identificar con esto, con estos patrones que hay, eh, y empezamos a generar una idea de un yo, si es que no existen esta mirada, esto como, bueno, hay un otro, me están mirando, ¿cierto? Se podría generar un yo fragmentado, un yo vacío de contenido. Y justamente cuando yo no tengo esa atención de alguna manera, en un nivel muy primario, puede que como yo no tuve esas miradas, yo tengo que ¿ya? Generar una imagen, una identidad narcisista, que tiene que ver justamente con el crear una imagen, porque yo tuve una falta de esa imagen, ¿ya? Luego, aparece luego una conciencia de independencia de los otros, una capacidad de identificación dentro de sí, de la realidad, esté o no esté la madre. Entonces, en un principio, yo me sentía uno con la madre. Luego, por un proceso y mecanismos que son mucho más complejos que este que yo estoy describiendo, a través de la mirada, a través de la imagen, yo empiezo a desarrollar una identidad de mí mismo y después ya no necesito a esa madre o a ese otro para reconocerme, sino que ya logro integrar que hay un yo y hay un otro, ¿ya? Y ahí se generaría en el fondo una identidad de un yo maduro, que sería la capacidad de verse a sí mismo esté o no esté la madre, entre comillas, esté o no esté la otra persona. Se desarrollaría y entonces una sensación de existir, de ser importante, y una sensación de control, ¿ya? ¿Qué pasa? Que si estos mecanismos en la infancia, desde la psicología, si es que no se logra desarrollar bien este proceso, no se genera un yo maduro y se genera un yo inmaduro, ¿ya? Entonces yo voy a necesitar, para ir reafirmando mi imagen, para ir reafirmando esta estructura psíquica del yo, voy a tener siempre que estar necesitando a un otro que me esté mostrando quién soy yo. Entonces esto pasa muchas veces con personas que necesitan estar en pareja porque estando solas no saben quiénes son. Siempre son en función de un otro. Entonces son personas que, por ejemplo, siguen mucho las tendencias de las redes sociales porque ahí se van como determinando en base a los likes, el autoestima está ahí también muy en juego y es porque no se generó de alguna manera esta identidad propia de un ser maduro, de un yo maduro, sin la necesidad de verse en otro, de verse reflejado en un otro, pero también pudiendo considerarlo. Entonces, este yo inmaduro, en el fondo, sería la incapacidad de verse a sí mismo, porque en otra etapa no me ven, ¿ya? Y esto pasa muchas veces en niños, por ejemplo, que no logran tener una relación fuerte de apego con los papás, eh, después se generan este tipo de personalidades que necesitan o demandan mucho de un otro, porque claro, como tuvieron esa carencia, se necesita de un otro que les venga a reafirmar quiénes son, quiénes no son. Es un yo frágil, es un yo frágil, enfocado en sí mismo por una imagen especular. Esto que les digo. Como yo tengo una identidad de un yo, de alguna manera frágil, necesito un otro que me esté demostrando o contratransfiriendo, bueno, poniendo los límites en el fondo. Y por otro lado, puede existir una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque yo, como me tengo que identificar con algo externo, puede que yo, por ejemplo, tomé como identificación ser un muy buen profesional, ser un muy buen psicólogo, por ejemplo, y trabajo, estudio. ¿Y qué pasa después cuando jubilo, por ejemplo? Y ya no tengo ese rol de psicólogo, de trabajador. Todo lo que de alguna manera estaba determinándome como un yo, ya no está. Y puede entrar una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque perdí lo que me daba en el fondo el sentido.
Y aquí entramos justamente en esto que hablaba Jung. El yo es un arquetipo también. Es el arquetipo organizador de la persona. Es el arquetipo que unifica, que procura atraer y armonizar a los demás arquetipos, confiriendo a la personalidad un sentido de unidad. Cuando una persona dice que se encuentra en armonía con sí misma, el arquetipo del yo está efectuando una exitosa tarea. Entonces, claro, aquí empezamos a ver que no solamente tenemos un solo yo. Yo, por ejemplo, tengo muchos yo dentro de mí. Tengo el yo, ahora le estoy hablando, no sé, como relator, como psicólogo. Por otro lado, yo tengo un yo que tiene que ver con yo como papá, ¿cierto? Cuando yo me relaciono con mis hijos. Tengo un yo que tiene que ver con un yo como hijo, cuando yo estoy con mi papá, un yo como amigo. Tenemos un montón de yo que de alguna manera sería esto, sería esta idea de estas ideas o estas máscaras que yo me voy poniendo, que vienen desde un ser profundo. Está mi identidad de yo, pero se generan muchos yo, muchos yo. Un yo religioso, un yo amigo, un yo resentido, un yo celoso, un yo tímido. Todos tenemos muchos yo dentro de nosotros. Y esos yoes, de alguna manera, serían el ego, ¿ya? Que sería la forma como yo me enfrento con un otro. Esta imagen que yo les decía especular que se genera en la etapa temprana tiene que ver con cómo yo, desde mi identidad profunda, acá hay una identidad de mi vida creada por cómo yo fue mi vida en mi infancia, cómo yo me relaciono con mis hermanos, con mis amigos, pero cómo yo me relaciono con todos ellos es a través de personajes, de máscaras, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando estoy en un grupo de amigos, eh, muestro atributos diferentes a cuando yo estoy, por ejemplo, con mi rol de hijo, cuando estoy con mi papá, con mi mamá, cuando estoy con mi abuelo, como nieto también. Vamos teniendo distintas formas en cómo nosotros nos vamos relacionando con las personas y cada persona que conocemos, cada entorno en el que nos desarrollamos, nos permite desarrollar distintas máscaras, distintas personalidades, ¿ya? Y eso es así en todas las personas. No es que uno está loco, no es que uno... Eso funciona así porque nosotros nos vamos relacionando y mostrando partes de nosotros diferentes con las distintas personas que vamos conociendo. Lo que es, en el fondo, o entre comillas, malo o dañino, sería siempre mantenernos y aferrarnos a una sola de estas máscaras, a una sola de esta identidad. Entonces, por ejemplo, como lo hemos dicho de repente en los cursos, yo les digo, aquí, por ejemplo, tenemos muchos yo. Hay una persona que está pensando, hay un yo papá, un yo trabajador, un yo mamá, una yo trabajadora, alguien que está haciendo quizás un trabajo más físico, un trabajo de oficina, las labores de la casa, por ejemplo, o desarrollando los hobbies, y en todo eso es la misma persona, solamente que está desarrollando distintas actividades y se está mostrando de una manera diferente. Lo complicado o lo patológico de alguna forma sería yo identificarme solamente con uno de estos yo. Y ahí es donde entra el tema del ego. Entonces, por ejemplo, yo soy David, soy psicólogo. Imagínense a mí, me refuerza esa imagen de psicólogo, de profesional. Soy abogado, soy médico. Y eso de alguna manera me da un estatus, ¿ya? Entonces, como me da un estatus, como va reafirmando mi yo, como va reafirmando mi relación conmigo mismo, este ego, esta máscara que yo me pongo, es muy funcional, porque me hace sentir bien, porque yo empiezo a creer que esto es como me hace sentir bien, trato de mantener esta identidad, esta máscara, este ego. Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta que me digan, oh, qué buen psicólogo, y me muevo así, en el fondo no me saco esa máscara, no me saco ese traje. Y voy en todos lados y me muestro como el psicólogo, porque el psicólogo, no sé, los psicólogos porque hablan cosas interesantes, porque uno le puede contar los problemas, por lo que uno sienta que pueda como ser interesante ese rol, ya, y yo voy ahí.
Pero ¿qué pasa si yo voy a relacionarme con mi mamá, con mi papá, y sigo en ese plan de psicólogo? Y no me cambio de alguna forma esa máscara y soy el hijo con mis papás. Y sigo siendo el psicólogo. Lo que me hablen, yo voy a estar viéndolo desde un rol de psicólogo. Entonces, claro, ahí el ego empieza a jugarme en contra porque no, lo que me hablen yo voy a estar analizándolo desde psicólogo. ¿Por qué? Porque eso es como lo que me da mi identidad. O voy a hablar con mi hijo y no voy a poder ponerme en mi rol de papá con mis hijos. Entonces voy a estar hablándole siempre desde el psicólogo y tratando de analizarlo y ver si es que está bien desde lo psicológico. ¿Por qué? Porque sigo siendo el psicólogo en todo sentido. Entonces nosotros tenemos ego, eso es así, no me acuerdo quién lo decía, tenemos una función de ego que tiene que ver, es justamente eso, es una función de nuestro yo como estructura, como esto que veíamos acá, control, regulación de impulso, capacidad de juicio, capacidad de vincularse, esas funciones son nuestro yo, y nuestro ego sería cómo nosotros manifestamos en un otro o hacia afuera esas funciones internas, ¿ya? Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo mi inconsciente personal, mi ego, que de alguna manera esto es como yo me estructuro en mi persona, mi yo. Yo viví en tal lugar cuando era chico, yo viví con tal mamá, con tal papá, yo tuve tales hermanos, yo tuve tal mascota, yo tuve tal evento traumático, eso es toda mi vivencia, pero mi ego de alguna forma es como yo manifiesto toda esa vivencia personal interna hacia el exterior, hacia afuera. Entonces ahí yo lo puedo mostrar desde muchas facetas y la faceta en cómo a mí me convenga o sienta yo que es mejor o más adaptativa para mí es como lo voy a mostrar. Lo importante en el fondo es no quedarse fijado con una de estas máscaras. Es poder ver, bueno, yo soy psicólogo, pero también soy padre. Está bien, entonces tengo que ponerme en mi rol de padre. También soy hijo, también soy amigo, también soy estudiante, también soy profesor, también soy pareja, todos los roles, ¿ya? Y no quedarse identificado con uno. Entonces aquí pasa justamente esto con el tema del ego. El ego tendría que ver con ese yo inmaduro, con el que me identifico, con el personaje, con las máscaras que me pongo para relacionarme con el entorno. Entonces aquí yo puse esta imagen que bien, de repente habla muy bien de esto del ego. Hay un monje ahí meditando, tratando de iluminarse, ¿cierto? Y dice, oh Dios mío, lo logré, me he liberado del ego. Y dice, soy lo máximo, como soy lo mejor en el fondo. Entonces ahí de alguna manera, claro, tengo una función de liberarme del ego y cuando lo logro digo, bien, soy genial, lo logré, soy mejor que este otro que no lo logró. Entonces ahí entra el ego, ahí entra justamente esa imagen de, eh, de estar fijado en una idea y moverme ahí. Eso sería entonces el ego, sería un yo inmaduro, ¿ya? Pero que cumple una función que tiene que existir, porque hay muchas, de repente en internet o en Instagram, uno ve muchas veces como meditaciones que es como, ya, meditación para disolver el ego, para eliminar el ego, matar el ego. Eso tiene que ver de alguna forma con algunas prácticas que se hablan desde justamente desde Oriente, desde el budismo, desde el hinduismo, que se entiende como la concepción de la realidad como un yo más trascendente a uno mismo, pero sin embargo hay muchas personas místicas, psicólogos, que plantean que, bueno, si es que uno quiere desintegrar algo, antes, antes que desintegrar algo, tú tienes que tener algo construido, lo cual puedas deconstruir. Entonces, justamente esa idea de deconstruirse, de relativizarse a uno como entidad, comunidad, es peligrosa si es que uno antes de ese momento, uno no logra tener una idea de un sí mismo, de un yo estructurado, desde el cual uno va a trabajar o uno va a poder disolver o no disolver eh, el yo o el ego. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Cómo vamos? Preguntas, comentarios. La Tania, que estaba ahí muy confundida al principio. Bien, está clarito.
Está clarito y bueno, sigo confundida un poco porque es como un proceso personal de confundir el yo con sentirme muy egocéntrica a veces, El yo no con... caer en el ego, Ujú. como una pelea interna. De alguna manera igual todos tenemos de estos rasgos, nadie es como un ser iluminado, el ego siempre tiene connotación negativa. No, de hecho no. Solamente el ego es negativo si es que nosotros nos identificamos con un solo rol de nuestro ego. El ego, existen egos, tenemos un ego porque el ego es una función del yo en el sentido de cómo el yo se muestra hacia los demás. Entonces, el ego negativo en el fondo, el que se ve, justamente el ego en el sentido como de la vanidad, el ego de poder sentir que uno es mejor que otro por lo que estudió o porque tiene más. En el fondo, ese ego es como el que siempre se ve como dañino o como negativo. Como, bueno, yo me identifico, yo tengo plata, entonces soy más que tú, y eso te da ego, ¿cierto? Te da un estatus. Ese ego es el negativo, porque hace que uno se diferencie en una forma como cuantitativa con un otro. Entonces nosotros no tenemos una diferenciación, todos somos lo mismo y somos iguales en el fondo que todos somos personas, todos tenemos eh, pena, todos tenemos alegría, todos tenemos deseos, somos todos iguales como personas, pero empezar a identificarnos en cuanto a diferencias, ya sea de carrera, eso es el ego. Y eso, claro, tiene una connotación eh, no sé si, bueno, es negativa porque de repente genera como disrupciones, pero al menos eso todos tenemos también cierto porcentaje de eso, porque todos tenemos carencias que tratamos también de poder estar satisfaciendo en base a nuestros propios logros personales o de nuestro ego, pero al menos lo importante sería como relativizarlo, estas como identidades tan como fijas del ego. Aquí dice, el ego siempre, a ver, ¿qué más pusieron? ¿Cuál sería lo más positivo? Justamente sería eso. El ego en el fondo, lo negativo sería eso, como identificarme con uno y usarlo para poder sentir que soy mejor que un otro por lo que yo he conseguido, por lo que yo tengo. Siempre que en el fondo también hay una función del ego que también te transmite un sentido de humildad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo, bueno, soy músico, sé de música. Entonces yo, frente a una persona que no sabe música, yo podría decir, ah, yo sé música y tú no sabes, yo soy mejor que tú. Pero la otra persona quizá ingeniera y yo no tengo idea de ingeniero. Entonces ahí el poder verme, identificarme de una manera, al identificarme con algo, también logro identificar lo que yo no soy. Y al poder ver dentro de esa relación de ego lo que yo soy y lo que no soy, puedo ver que soy un ignorante en muchos sentidos. Entonces ahí la función del ego también como que empieza a relativizarse. Bueno, está bien, yo sé tocar guitarra, pero yo no sé cocinar comida china, no sé. Entonces esta persona tiene algo como que podría entregarme. En el fondo, la parte negativa del ego sería eso, usar como las funciones, como tu propia percepción para sentir que uno es mejor o que uno tiene atributos mejores que la otra persona. Y la función desde ese mismo ego que nos podría dar el otro lado es justamente ese sentido de humildad, de sentirnos, bueno, yo sé esto, pero yo no sé esto otro, que tú me podrías enseñar. Y ahí uno podría empezar a relativizar. No existen maestros, no existe la función del maestro como se entendía la de antes, por ejemplo el gurú, ¿cierto? El gurú, que había alguien ahí, que estaban todos los seguidores. Esa imagen es muy del ego, es muy yoica también. ¿Por qué? Porque, bueno, también dentro de estas mismas prácticas de disolver el yo, de disolver como hay que eliminar el yo o el ego, por lo general también lo ofrecen personas que al parecer tienen su yo y su ego súper como fuerte y súper potente, como esta imagen aquí del Buda. Entonces, bueno, vengan para acá, vengan a disolver como su ego, porque yo lo logré. Entonces yo tengo esto para darles y ofrecerles que ustedes no tienen. Entonces yo les vengo a ofrecer esta como información para que se iluminen, ¿ya? Y justamente ahí está justamente ese juego peligroso. Esta función del maestro o de un gurú, esto ya muchas veces se va relativizando, porque en verdad en la actualidad
no existen maestros como tal. Todos somos maestros en algún sentido. Todos tenemos algo que aportar, algo que sabemos, algo que no sabemos, y en conjunto lo vamos trabajando. Por ejemplo, en los talleres de interpretación de sueños, ahí yo siempre trato de hacer la interpretación en conjunto, porque cuando uno trabaja en conjunto, en un grupo, uno tiene una mirada del sueño, por ejemplo. La persona soñó tal cosa, yo le doy una interpretación, pero la otra persona lo ve desde otro punto de vista y le da una interpretación que también va sumando. Entonces no hay una verdad absoluta, sino que se va construyendo siempre como en una totalidad. Entonces, para continuar, aquí dice, alguien levantó la mano. Dice, cuénteme. Sí, mira, yo quería plantear o pedirte más o menos como que, ¿cómo ves tú? Mira, yo hace como 5 años, creo que fue 2015, como que experimenté una crisis súper fuerte y como que dejé de identificarme con todo lo que hacía y me perdí, pero así, heavy metal, fue muy doloroso, porque no entendía qué estaba haciendo, ni por qué estaba haciendo nada, así como que me empecé a mirar y empecé a mirar para todos lados y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Perdón, pero ¿qué estoy haciendo, cachai? Entonces, a partir de eso, tuve que empezar a hacer como un trabajo introspectivo. Bueno, yo soy profe de yoga y me metí mucho en la volada de la disciplina en ese tiempo, y a partir de ese trabajo como en disciplina, llegué a este punto donde ya estaba así totalmente perdida. ¿Cachai? De hecho, empecé con tratamiento psicológico como para poder ir cachando de dónde venía eso y cómo era que había llegado a ese punto. Entonces, mi comentario apunta más que nada a que desde tu punto de vista, ¿cómo ves eso tú? Esa como, no sé si es una deconstrucción o si esa crisis parte de un quiebre del yo o del ego, no lo entiendo, ¿cachai? Como que todavía estoy ahí en ese proceso, pues, ¿cachai? Sí, son cosas largas. Eso. Claro. Y mira, muchas veces pasa eso, que uno como desde igual esto es independiente, caso por caso, obviamente, como somos todas las personas diferentes, vamos enfrentando diferentes las situaciones, pero muchas veces pasa eso de que uno se identifica con cosas, identificaciones, o uno va generando estructuras de pensamiento desde el núcleo familiar. Cómo en la familia se supone que uno tenía que ser, cómo uno tenía que funcionar, cómo uno debía ser para que tal cosa resultara. Lo típico, como los papás te dicen, no, pero mira, tienes que estudiar, sacar tu carrera, porque eso te va a dar la estabilidad y va a estar bien y va a tener una familia. Bueno, todos los deber ser, todos los deber ser que uno cuando es niño escucha a los papás, escucha, y esos discursos se hacen propios. En el fondo, como que tú te apropias de ese discurso, y en el fondo después, cuando tú eres más grande, tú ya no logras identificar que en verdad la autoexigencia que tú tienes en ti misma es la autoexigencia que tenías de tus papás, por ejemplo. Es que cuando uno, por ejemplo, eh, se castiga, o uno hizo algo mal, por ejemplo, ya te equivocaste en algo, y cómo es ese autocastigo que uno hace con uno mismo, cómo uno se reta uno mismo, es igual como te retaban los papás. En el fondo uno aprende las mismas dinámicas como de los retos o las sanciones paternas de la infancia, eh, con uno mismo, así mismo uno se sanciona. Entonces yo siento que toda esta como instauración de modelos, en un momento entran en crisis. ¿Por qué? Porque justamente uno empieza a vivir una experiencia de vida que no necesariamente tiene que ver con lo que te plantearon en tu núcleo familiar, por ejemplo. Entonces empiezan a quebrar estas estructuras mentales, estas estructuras de comportamiento que se supone que iban a ser de una forma, pero uno al vivir la vida en tu forma particular, te empieza a dar cuenta, oye, pero esto no es como me dijeron que iba a ser en el fondo. Y ahí es muchas veces como entra en crisis, como puede ser, como esto como que decías, como de entrar en crisis y de sacar como todo en el fondo, reinventarse, como volver así a la nada, pero tiene que ver justamente, y ahí es como lo complicado, porque de repente igual uno se vuelve como extremo, como uno es todo y después ya, ¿quién soy yo? Y como que se va como al otro extremo, como decías tú, de eliminar todos estos patrones para ver realmente quién eres tú,
Y eso, claro, pues genera dolor, genera una crisis que justamente esto que pueda, que pueda suceder, que tiene que ver con esto, bueno, yo soy todo, ¿cuál de todos estos roles soy? Estoy cumpliendo todo esto, pero muchas veces también uno se genera un yo, tú te muestras hacia el mundo exterior, o tú te muestras como, te vas construyendo tanto desde una perspectiva de tu núcleo familiar, de cómo en el fondo te dijeron que tenías que ser, cómo la sociedad te dice que tú tienes que ser, y desde ahí te conformas. Entonces siempre estás respondiendo de alguna manera en cuanto a tu entorno, tu núcleo familiar, o en cuanto a lo social, y desde ahí te construyes, y llega un momento que justamente lo que vamos a ver aquí después, que tiene que ver con ese encontrarse con el self, con el sí mismo. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero yo? Independiente de lo que mi familia me dijo que yo tenía que hacer o hacer, independiente de lo que la sociedad me está planteando o imponiendo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo quiero hacer realmente de mí, independiente de todos estos condicionamientos. Y ahí también entra en fuertes crisis, porque uno está acostumbrado a responder de alguna manera, ya sea a lo familiar, ya sea a esa imposición familiar, pero que ya está instaurada internamente, que yo siento que son propias, pero no, siguen siendo las voces como especulares de mi mamá, de mi papá, que siguen ahí dando vueltas, y por otro lado lo social, cómo tengo que yo funcionar socialmente. Entonces ahí de repente entramos en una trampa que creemos que estamos siendo muy consecuentes o estamos siendo muy nosotros mismos, sin embargo estamos siendo nosotros mismos en función a esas ideas o a esos patrones que creamos familiarmente en nuestra infancia. Entonces después cuando en un momento llegamos y tenemos procesos, no sé, vivimos experiencias muy potentes, estuvimos a punto de morir, por ejemplo, o meditamos mucho y nos damos cuenta, oye, es verdad, no era esto lo que quería, porque hay una conexión real como con tu self, con este sentido trascendente de tu esencia, ahí empieza a generarse una crisis porque, bueno, ¿quién soy yo realmente? Si estas ideas que se suponen que era yo, no soy yo, siguen siendo lo que decía mi mamá, mi papá, mi familia, y desde ahí me construí, bueno, ¿quién soy yo realmente? Y ahí, pum, ahí se generan muchas veces esas crisis. Vale, sí, me queda súper claro. La Muchas Carmen gracias. quería comentar algo. Levantó aquí la mano Sí, virtualmente. sí, yo le levanté la mano. Mira, se me enredó un poco la diapositiva que estamos viendo ahora ¿Esta? con una anterior, sí, esa con una anterior en donde muestras lo del ello y el super yo. Esto sí. Lo de- Esa con la de, espérate, esa, sí. ya. Tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿el ello y el super yo estarían dentro del cuadradito del ego o del inconsciente personal? Esa es la pregunta uno. En relación al otro esquema, Sí, o no se mezclan esas teorías para nada, no, no tienen nada que ver, o sí es posible decir ello y super yo son inconscientes, ¿sí? ¿Lo entendí bien? ¿sí? Sí. Sí. Y el yo es como la parte consciente. Lo que pasa es que aquí eh, este mecanismo, de alguna forma, el super yo o esta parte subconsciente también es inconsciente, pero es un inconsciente que no está tan reprimido. En el fondo, por ejemplo, el yo, bueno, es como lo que ustedes se acuerdan ahora en el momento actual, la memoria a corto plazo, por decirlo así. Las diapositivas que vimos, lo que hemos estado hablando, el yo, las funciones del yo, el dibujito del cerebro que está hablando de la pareja, todo esto está como a nivel consciente porque es actual. Pero el super yo, que tiene esa función, como te digo, de mediación, ¿cierto? Sí, sí. También se le llama el subconsciente, porque este subconsciente tiene una función de poder almacenar información, reprimirla, entre comillas, pero que es de fácil acceso. Entonces, por Ya, ejemplo, en ese super yo, en ese subconsciente, estaría, por ejemplo, traten de recordar ustedes dónde pasaron la Navidad el año pasado, o su cumpleaños el año pasado, con quién estuvieron, de cómo era la torta que comieron en su cumpleaños pasado.
Entonces esa información no está a nivel consciente, no la ando recordando todo el día, pero si yo hago un pequeño esfuerzo, logro recordarla. Entonces, si a Ya. ver, el cumpleaños pasado comí una torta, que compré en tal lugar, vinieron mis papás, mi hermano, y uno logra traer al nivel consciente de alguna forma esa información, porque es de fácil acceso. O no sé, por ejemplo, recuerden con quién se dieron su primer beso. Ajá. Entonces ahí uno Ya, hace un entiendo. esfuerzo y saca esa información y de alguna forma es inconsciente también, pero es un inconsciente que de alguna forma tiene menos represión. El ello Ya. es un inconsciente ya muy profundo que la información es como que cuesta mucho más recurrir a ella. Ajá, ya. ¿Y puedes seguir con la otra diapositiva? Que ahí también parece que me quedó otra duda. Esa, no, la otra. Esa. No, la que viene, la del cerebrito. Ahí están los tres, ya. No, me perdí entonces. ¿Y la que viene después? Esta es el inconsciente. Ya, ahí. Aquí. Cuando hablas de que el ego sería el equivalente al yo inmaduro, cuando se usa la palabra inmaduro es porque faltó desarrollo, ¿no? Como una manzana inmadura que todavía no se ha desarrollado. Eso es porque ese yo tiene que desarrollarse y ahí deja de ser ego. Ahí me perdí. Claro, O sea, ese yo tiene que madurar y en ese momento deja de ser ego. Ahí es donde con la palabra inmaduro me queda la duda. claro. ¿Por qué le llaman inmaduro? Es porque dentro de las funciones que tiene el yo, dentro de estas funciones, la autorregulación de impulsos, ¿cierto? Estas serían como las funciones del yo, como la autorregulación, el juicio de realidad, la capacidad de vincularse afectivamente, capacidad de duda. Estas serían como las funciones del yo, pero ¿qué es lo que pasa si es que en un sentido, ya, en este proceso, en este mecanismo de autoconformación de la estructura del yo, ya, que tiene que ver con un proceso que hablaba Lacan de cómo se estructura el yo, de que en un principio somos una unidad con la mamá, nos sentimos que hay una diferencia entre yo y la mamá, ¿cierto? Después se produce algo que se llama el estadio del espejo, que es justamente cuando los niños se ven en un espejo y ven, bueno, o ven a los papás en el espejo y ven, bueno, cómo hay dos papás en el fondo, y ahí empieza todo un aparataje psíquico de, eh, de las miradas. Él lo ve mucho como en este sentido de las miradas, de yo poder empezar a reconocerme a mí y a un otro a través de la mirada, de la atención, del toque. Si es que esa relación, si es que esa autoidentificación no se logra, ya, no se logra como de una forma correcta, entre comillas, tu autoimagen va a tener fisuras, por decirlo así, carencias. Y esa autoimagen con fisura o con carencia le llamaban este yo inmaduro, ¿ya? Porque Ah, dentro ya. de ese yo inmaduro sería la incapacidad que tiene uno de poder mirarse a sí mismo por sí solo, de poder integrar en el fondo, bueno, mi mamá me da esta función de poder determinarme, pero de repente después se genera un mecanismo que yo ya logro integrar esta autoimagen independiente esté mi mamá o esté un otro observándome en el fondo. Si es que yo no logro generar bien esa etapa de poder determinarme a mí mismo, por mí mismo en el fondo, generar una identidad sin necesidad de tener a un otro, ahí se generaría un yo inmaduro. En ese sentido, Ya. Ujú. en ese Gracias, sentido, este muchas gracias. mecanismo de poder observarnos sin necesidad de un otro. Ujú. Porque si no se Ya. genera justamente toda esta parte de necesitar excesivamente un otro o necesitar excesivamente que me miren, como llamar la atención, ¿cierto? Como que es como la Ujú. parte más narcisista, o esto que le dicen que son los floreritos de mesa, que siempre en una fiesta van y hablan fuerte y tratan como de mostrarse. Eso desde al menos un aspecto de la psicología lacaniana tiene que ver con esto, con que en la infancia o en procesos tempranos de la conformación del yo, faltó en el fondo una mayor atención, no se pudo conformar bien esta autoimagen, por lo tanto, como no se logró conformar bien esta autoimagen, yo ahora en la actualidad necesito como estar mostrándome más para que me miren y poder estar como construyéndome. Ujú. Gracias.
Y esto, como les digo, todos tenemos un poco de esto. No es que haya alguien como que sea 100% una cosa, todos necesitamos de alguna forma la atención. Todos tenemos de alguna forma esta función más del yo, más egoica, ¿ya? Pero lo interesante sería empezar bueno, tenemos esta función del yo que decíamos, esta función del yo, esta función más del ego, y finalmente tendríamos aquí, como plantea dentro de este esquema de Jung, un self, un sí mismo. Entonces tendríamos un self, tendríamos una función del yo, que es todo este aparataje, y un ego, que sería cómo se manifiesta este yo hacia un exterior. Entonces el sí mismo, aquí dice Osho, una cita, para mí ser espiritual significa encontrarse a sí mismo. Nunca le he permitido a nadie que haga ese trabajo por mí, porque es un trabajo que nadie puede hacerlo por uno. Tienes que hacerlo tú mismo. Entonces este sentido espiritual, que aquí empiezan a surgir palabras trascendentes, de encontrarse a sí mismo. ¿Qué es encontrarse a sí mismo? Quizás tienen que ver justamente con esto que hablábamos hace unos minutitos, de poder, bueno, frente a la construcción como yo me generé desde lo social, frente a lo que familiarmente me propusieron que yo tenía que ser, pero ¿qué es lo que quiero hacer yo por mí mismo? Está como sentido trascendente que es desde mi propia identidad, independiente de lo que me dice mi familia, independiente de lo que me dice mi medio externo. Aquí, por ejemplo, tenemos a Krishnamurti, que dice, comprenderse uno mismo requiere paciencia, tolerancia, es darse cuenta. El yo es un libro de muchos capítulos que no puede leerse en un solo día, pero cuando empieza a leerlo, debe leer cada palabra, cada frase, cada párrafo, porque en ello hay indicios de la totalidad. El principio es en sí mismo el final. Si sabe leer, podrá encontrar la suprema sabiduría. Entonces aquí muchos autores nos hablan de volcarse uno mismo, ver qué es lo que uno quiere de sí mismo, independiente, como les digo, a los condicionamientos culturales, familiares, lo que me propusieron, lo que yo debía ser, sacarnos los deber ser y quedarnos con el ser. ¿Y qué somos en el fondo? ¿Qué somos sin ese deber ser? ¿Qué somos sin esa imagen especular de la mamá que viene a decirnos lo que tenemos que ser? Sin ese, cómo nos comportamos, por ejemplo, en ese ser natural, sin el deber ser, sin una, no sé, alguien, por ejemplo, muchas veces ahora se ha hablado del tema como estamos con el coronavirus, que las personas salen sin mascarilla, porque no hay control policial o nada. ¿Qué pasa con eso? Con el autocontrol, por ejemplo. Si es que no nos miran alguien, ¿qué es lo que sucede eso? Con nuestro ser natural. No con el deber ser, sino con el ser. Y ahí es como donde entramos justamente en temas más profundos, porque ahí ya no hay tanta guía, no hay una guía como la psicología conductista, que hay una causa-efecto. Entonces si yo te digo, mira, reza 5 Ave María y te vas a sentir, no necesariamente. O esto que yo le decía al principio cuando empezamos, bueno, hay que ir a la iglesia, pero yo veía a mis primos todos aburridos y en verdad no sentía ninguna devoción al estar ahí. Sin embargo, yo iba un par de veces y me sentía muy conectado con lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, cuando empezamos a hablar de la parte del sí mismo, que empieza a abarcar ya una esfera más espiritual, más sutil, más trascendente, es donde justamente tenemos muy poco lenguaje. Imagínense si hay un autor que dice que nosotros somos analfabetos emocionalmente. Tenemos muy poco lenguaje para poder describir nuestros procesos emocionales. Por lo general o estamos enojados o estamos felices, o tenemos pena, o si no estamos depresión o ansiedad. Y eso es como todo nuestro lenguaje. Es como si para hablar tuviéramos 5 o 6 palabras. ¿Cómo nos comunicamos a través con ese lenguaje tan pobre? Emocionalmente, entonces tenemos un lenguaje muy pobre que justamente de repente en terapias, en acompañamientos terapéuticos, uno se empieza a dar cuenta que la persona no está triste, está frustrada, tiene rabia, está enojada con las imposiciones, con que la mamá tal cosa. Entonces,
como no hay un reconocimiento de la emoción, uno dice, pucha, estoy triste. No estás triste, estás enojado, tienes rabia. Eso es lo que le pasa. Y la persona cuando empieza a reconocer la emoción, nosotros mismos cuando empezamos a reconocer las emociones, nos cambia el mundo. Pero imagínense, si tenemos un lenguaje muy pobre a nivel emocional, imagínense lo pobre que es nuestro lenguaje a nivel espiritual. Es aún más pobre porque es una esfera con la que estamos aún más desconectada en el fondo. Entonces, ahí es donde entran estos conflictos. Y es justamente, como nosotros lo vamos a ver, que es este sentido del sí mismo, es un sentido profundo de nosotros mismos. Más allá de un aspecto religioso, se podría relacionar a un sentido ético, al cual se relaciona cualquier camino espiritual. Entonces, esto independiente de la religión, son que la religión es un camino por el cual uno poder manifestar la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con un sentido más profundo, ¿cierto? Con un sentido muy profundo, eh, en el cual uno lograría de alguna forma encontrar un sentido más genuino de nosotros mismos en cuanto a la construcción de nuestro yo. Por eso, en este esquema, aparece el self, aquí abajito, ¿cierto? Nuestro inconsciente colectivo, aparece el sí mismo, y desde este sí mismo va subiendo, sale la información, y se va a construir nuestro yo, y desde este sí mismo también se proponen las máscaras que uno pueda generar o no. Pero este sí mismo tiene que ver con un yo muy profundo, muy trascendente de ti, que si uno no logra o uno puede entrar en crisis si es que uno pierde en el fondo el contacto con este sí mismo, con este self, con este yo trascendente. Porque si es que uno no escucha su esencia, no escucha este sí mismo, todo lo que tú puedas hacer a nivel de tu yo o a nivel de tu ego no va a tener mayor sentido que lo instantáneo. Entonces yo estudio, tengo tal carrera, ¿y qué pasa si, por ejemplo, soy médico, tengo un accidente, como esta película El Doctor Strange, ¿qué pasa si es que ahí él se validaba totalmente por ser médico, ser exitoso? Tuvo un accidente, ya no podía operar, colapsó, entró en crisis y va a Katmandú, va a Nepal, tiene un proceso espiritual, se reencuentra con este sí mismo y ahí todo vuelve a tener un sentido. Pero hasta ese entonces, como él se estaba estructurando desde una imagen, desde un yo, desde un ego que le reafirmaba ese yo, esa autoimagen, él nunca entró en contacto con este mundo más profundo. Entonces, claro, perdió la función de ser médico y colapsó. Si es que yo me determino por ser papá, por ser mamá, mis hijos se van de la casa y yo voy a colapsar. Si yo me determino por mi, no sé, por yo como pareja, por mi función sexual, dejo de tener mi función sexual y colapso. ¿Ya? Si me determino como trabajador, jubilo y voy a colapsar. Porque claro, estoy dándole un sentido a toda mi existencia, a todo mi ser, desde un punto de vista parcial de mi totalidad. Entonces lo que hablaría en el fondo esta teoría es que nosotros para poder, en el fondo, reinventarnos, tendríamos que frente a un momento de crisis, al darnos cuenta que nada tiene sentido, claro, nada tiene sentido si es que nosotros estamos dando vuelta en este nivel. Pero para poder encontrar un sentido tenemos que ir a indagar en niveles más profundos donde está nuestra verdadera esencia. Y ahí está el tema. Entonces aquí, dice Verboer, la verdad contemplativa nos revela una dimensión profunda del ser que se encuentra más allá de la mente pensante y la experiencia sentida. Entonces, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestros pensamientos, más allá de la experiencia sentida, de nuestros sentimientos, tenemos algo más profundo que tiene que ver con este mirarse a sí mismo, con esta verdad contemplativa, que en el fondo si es que uno logra conectar con ese nivel profundo de uno, a través de la, no sé, de la meditación, o del reflexionar en uno mismo, o del estar uno con uno mismo solo, sin celular, sin WhatsApp, sin Facebook, uno con uno mismo, lograría empezar a poner atención en esta esencia de uno mismo y desde esta esencia empezar a construir su identidad del yo y las máscaras que uno puede ocupar, pero en función a esta esencia. ¿Ya?
Entonces, aquí yo tendríamos, por tanto, un yo social, ¿ya? Un yo social, que sería el ego. ¿Cómo yo me muestro para allá? Los distintos trajes. Imagínense, en la pieza tienen colgada la ropa, está la ropa de trabajador y se la ponen para trabajar, su yo social, de trabajador. O un ego, un yo ego de papá, y está el traje de papá, o el traje de amigo, o el traje de hermano, o el traje de todas las funciones sociales que yo pueda tener, de pareja, de amigo, de profesor, de alumno, todo esto. Y eso sería el ego. Yo tengo un yo interior, ¿ya? Que de alguna manera tiene que ver, propone cosas, se va a manifestar a nivel del yo social, pero esto tiene que ver con algo más profundo de mí mismo. Este yo interior de alguna forma va a elegir la ropa que se pone. Y por último, tendríamos esta tercera etapa que es el sí mismo, que de alguna forma es el que le da el sentido al yo interior y que se va a manifestar en un yo social a nivel de un ego. Entonces, claro, si es que nosotros estamos siempre dando vuelta en el yo social, atendiendo al yo social, es muy probable que el sentido siempre me lo esté dando como en lo exterior. Entonces yo tengo que seguir las modas de Facebook y ir y tirarme un balde con agua, o manejar, abrir la puerta del auto y manejar, ¿cierto? Como para ir funcionando en base a las tendencias sociales, porque ahí está mi yo. Mi yo se relaciona en base a lo social. Yo puedo hacer eso, claro, no está mal hacerlo, si es que uno lo quiere hacer en el fondo, pero si es que uno no lo hace en el fondo por una necesidad excesiva de buscar una retribución frente a eso. Si es que yo lo hago porque sí, en verdad lo quiero hacer, me entretiene y listo, pero si es que uno lo está haciendo esperando, ya lo voy a hacer, para ver cuántos likes me dan, para ver quién me comenta, para ver cuántos seguidores tengo, ahí se vuelve algo de alguna forma dañino. Pero si es que yo lo hago, mira, sabes que en verdad mi yo interior, yo no necesito hacerlo porque no hay como una necesidad imperiosa, pero lo quiero hacer porque me entretiene, en el fondo está totalmente bien. En el fondo es ir en el fondo determinándonos en base a esto, el yo interior. Y el sí mismo, que claro, que tiene que ver con esto, un lenguaje más profundo, una identidad, una búsqueda profunda que muchas veces en las crisis, como nos comentaban, eh, hay unas crisis muy profundas que, por ejemplo, las depresiones que te llegan, depresiones, tienen que ver muchas veces porque se terminó con la pareja, porque falleció un familiar, ¿cierto? Hay penas, hay depresiones que están en este nivel más psicológico, desde la psique, lo emocional, lo mental, y eso te puede generar una crisis emocional. Pero hay otro tipo de crisis que lo vamos a ver en las otras dos charlas que van a venir, que tienen que ver con crisis que son a nivel del alma, por decirlo, que en muchas tradiciones le llaman la noche oscura del alma, que tienen que ver con perder un sentido absoluto, y es más como que tener una tendencia como a no querer vivir, es como que en verdad no te interesa vivir, como que no hay como un sentido, ¿ya? Y ese sentido se busca o se logra, se encuentra cuando uno atiende aquí, al sí mismo, en este sentido profundo. Y eso muchas veces, hay muchas tradiciones que le llaman justamente a esas depresiones, a esas melancolías profundas, la noche oscura del alma, que tiene que ver con esto, con darnos cuenta que estas estructuras no nos están satisfaciendo acá, al nivel de tu yo más profundo, o a un nivel del alma, por decirlo de otra manera. Entonces, para ir terminando, me gustaría que viéramos esta imagen y que me digan ahí, ¿qué ven? ¿Qué pasa con este muchacho? Aquí, claro, estamos viendo a Juanes, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que estamos viendo de Juanes? El yo social, ¿cierto? Claro, El ego. La imagen de artista que él propone. la imagen, lo que propone. Aquí entonces, claro,
tenemos este yo social, en una primera instancia, lo primero que uno ve es este yo social, el ego, por decirlo así. Entonces el ego sería lo que vemos de otros, ¿ya? Lo que mostramos de nosotros mismos. Una parte fragmentada, en el sentido fragmentado de que no es la totalidad de nosotros lo que ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver ahí a Juanes, pero nosotros no estamos viendo nada más que su parte física, su postura física, ¿ya? Es lo físico, lo tangible, lo mesurable, lo que podemos observar. Eso de alguna forma sería como el yo social, cómo yo me muestro hacia un otro. Pero, ¿ya? Tenemos otro nivel de análisis que es este yo interior. En el fondo aquí nosotros lo vemos, como está el otro, lo que nos muestra él, pero ¿qué es lo que está pensando Juanes? ¿Cuáles son sus sentimientos en ese momento? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Estará ahí grata en esa situación? En el fondo, el yo interior de nosotros es justamente eso, lo que no se puede ver hasta que se manifiesta en un yo social, lo no tangible. Entonces aquí está, por ejemplo, toda la parte psíquica, los pensamientos, como les digo, los sentimientos, eso es como parte de tu yo interior. Yo, por ejemplo, ahora estoy pensando cosas, ¿cierto? Estoy pensando algo, y hasta que yo no lo comunico, lo exteriorizo, ustedes no van a saber qué es lo que yo estoy pensando. Ese es el yo interior. Este yo que no se muestra hasta que uno lo manifiesta en un yo social. De ahí empieza la parte del ego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo tengo mi sistema de creencias que solamente tengo que mostrar las cosas buenas de mí, por ejemplo. En mi yo interior, los sentimientos buenos, los pensamientos positivos. En mi yo social, voy a elegir siempre roles o siempre mi ego, la forma en cómo yo me voy a mostrar, siempre va a ser en función a esa estructura de pensamiento que yo dije, bueno, tengo que mostrarme siempre como una persona positiva, alegre, ¿cierto? Entonces yo voy a elegir siempre personajes o estructuras egoicas que van a estar en función a esa alegría, ¿cierto? Ser el amigo del grupo, el que cuenta los chistes, o en las fiestas ser el alma de la fiesta, y que alguien ojalá nunca me vea triste, que nunca me vea mal. ¿Por qué? Porque eso no está dentro de mi yo interior como las estructuras mentales que yo quiero mostrar, ¿cierto? Entonces esto tiene que ver con un nivel, si se dan cuenta, un poquito más profundo. Y aquí esta imagen, por ejemplo, que tiene que ver justamente con eso, que yo una vez lo vi y aquí la niñita le dice, ¿me vas a cuidar? ¿Me vas a cuidar siempre? ¿Ya? Y ahí estamos, la imagen del dinosaurio, pero internamente, dentro del dinosaurio, está el yo interior, ¿cierto? No voy a poder cuidarte siempre porque no estaré a tu lado toda la vida, pero mientras estemos juntos trataré de darte herramientas en la medida de mis limitadas posibilidades y experiencias para que tú te cuides a ti misma, logres sacar provecho de un mundo que en general es bastante hostil, pero que vale la pena ser vivido y pueda transmitir por él lo más felizmente posible. Eso es el yo interior. Todo el aparataje psíquico, todo el yo que podría como está ahí dentro, pero que no se muestra hacia el yo afuera como un ego. Y lo que se muestra finalmente es como le dices sí. Entonces siempre tu yo interior va a ser mucho mayor que lo que tú exteriorizas. ¿Ya? Entonces uno tiene toda una reflexión de repente, ¿y a quién no le ha pasado? Que de repente tiene un montón de ideas, ¿cómo explico esto? ¿Cómo verbalizo esta emoción? ¿Cómo verbalizo esta situación? Y dice, ya, bueno, sí, listo. Entonces, claro, este yo, este ego, siempre va a ser de alguna forma mucho menor a la función del yo real, del yo interior. Y finalmente tenemos el sí mismo, que ahí tiene que ver también con cuáles son las motivaciones profundas de Juanes. ¿Cuál será el sentido de la vida? ¿Ya? Que trasciende de alguna forma sus creencias, están obviamente estructuradas por la creencia. ¿Cuáles son sus convicciones más profundas? La fe, ¿qué es lo que determina en el fondo a esta persona? Entonces tenemos estos tres niveles que tienen que ver con el sí mismo, que es un yo bien profundo, un yo interior, que tiene que ver con la parte más psíquica, los pensamientos, sentimientos, gustos personales, y el yo social.
¿ya? Y en base a esas tres categorizaciones, nosotros nos vamos de alguna forma moviendo, movilizando. Y esto tiene que ver, como vamos a ver igual en la última de las charlas, esto mismo tiene que ver con este lenguaje musical, cuando uno puede funcionar en cuanto a sus estructuras musicales, a los chakras y estos como notas musicales, como un yo exterior, un yo interior y un yo potencial. Poder sacar la mejor versión de ti mismo, en el fondo, sería ese sí mismo. El yo exterior, cómo me muestro con los demás, el yo interior, cómo yo me relaciono conmigo mismo, y el yo potencial sería justamente ver eso. ¿Cuál es la mejor virtud que puedo sacar en base a mí mismo? Y lo que vamos a ver también en la próxima clase justamente tiene que ver ya cómo se va relacionando nuestra parte instintiva con las emociones y nuestra parte espiritual. Nosotros dentro de nuestro yo interior, todo nuestro aparato del yo, ¿cierto? Todo lo que hablamos hoy día está en función a algunas tendencias, como nosotros estamos como en una banda intermedia. Y ese yo que está en esta banda intermedia tiene que estar lidiando las necesidades biológicas, de alguna forma, mi impulso biológico animal que quiere ser satisfecho, y por otro lado, las necesidades como a nivel del alma, que también hay una necesidad, también hay una exigencia en estos dos bandos. Entonces nosotros nos encontramos en una franja intermedia y estamos tratando de hacer un malabarismo tanto con las necesidades biológicas internas, con las necesidades como más sutiles o espirituales, y en base a esas dos tendencias nosotros vamos estructurando nuestra psique, nuestro yo, nuestro aparato psíquico, que es todo lo que vimos hoy día. Así que eso, queridas amigas, queridos amigos. Los voy a dejar aquí con la foto de Juan. No sé si habrá alguna pregunta, si quisieran comentar algo. La última diapositiva que vimos, donde dice Nefesh, Ruach, Neshama, es lo que vamos a ver en la próxima charla. Vamos a ver Para- un poco de eso, sí. Que tiene que ver con la terminología cabalística. Esto del Ruach, del alma, de la Neshama. Claro. Según esto, haciendo una comparación entre esta diapositiva en donde está Nefesh, Ruach y Neshama, si nos vamos a la anterior, estos tres niveles, de los 5 que hay, estos tres niveles estarían en el yo interior o en el exterior, o en el yo potencial. ¿Estos? Sí, Sí. o no se comparan, es otra cosa. Sí. Aquí, por ejemplo, bueno, ahí lo vamos a hablar bien la otra semana, pero, por ¿Ya? ejemplo, hay niveles que tienen que ver con un yo más social, pero que se relaciona con la parte material, con tu parte sexual, social, y con la exteriorización de las emociones, que tiene que ver con el nivel más bajo. Después está el nivel emocional, que justamente tiene que ver con las emociones, con el tema de la devoción, con el tema de los límites, ¿ya? Y eso tiene que ver con una dimensión que se llama la dimensión que tiene que ver con nuestra psique, que tiene que ver con el aparato psíquico. Y ese aparato psíquico, ahí estaría justamente como, de alguna forma, todo o en relación como todo lo que vimos hoy día. Cómo nos conformamos psíquicamente, el yo, las miradas, la función del yo, todo eso respondería y estaría justamente en esta parte intermedia del arco. Igual la otra semana lo vamos a explicar más profundamente. Pero el yo potencial o este sí mismo estaría aquí al final, en esta última, que es como la corona, que es como la autorrealización. Neshama. La autorrealización, como más como el alma. Entonces poder conectar tu real yo se va a poder ver de alguna forma, siempre está tratando de salir, en fondo, de salir. Hay una cierta como dinámica, comunicación en cuanto a las necesidades como a nivel de tu alma más profunda, con las necesidades justamente de esto. Tu yo interior va a estar siempre tratando como de mediar entre el yo exterior y este yo potencial. Entonces tu yo interior, el yo, va a estar siempre como tratando de escuchar las demandas externas
sociales, familiares, todas estas demandas que uno trata de estar satisfaciendo, y por otro lado, internamente o más inconscientemente, esta tendencia personal que te está diciendo, siempre hay una voz que te va diciendo como, oye, mira, ¿estás seguro que querés esto? Si esto en verdad no es lo que a ti te gusta, como que siempre te está tratando de llevar como donde tú realmente quieres ir, ¿ya? Como donde lo que te apasiona. Y nosotros finalmente a nivel como de nuestro yo interior, que aquí está como nuestra psique, nuestro pensamiento, vamos viendo. Es como en el fondo lo mismo una semejanza como con esta parte de lo instintivo, ¿cierto? Lo instintivo, el ello, el yo y el super yo en el fondo. Y nosotros aquí vamos determinándolo, pero en base en nuestra psique. Así que igual eso lo vamos a ver un poquito más profundo la próxima clase. Gracias. Así que eso pues, queridas amigas, muchas gracias por estar esta mañana. A ver, aquí están hablando en el chat. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Alguien puso ahí, un cantante guapo. ¿Qué veíamos de Juanes? Cantante guapo. Por la imagen, no lo sabemos. David, solamente mientras hablabas tú recién en cuanto a la parte interior de la, no sé si era ignorancia era la palabra, en cuanto a las emociones, la falta de que nos movíamos siempre como en cuatro nomás de la rabia y lo que tú decías, qué increíble a veces que cuando nos quedamos pegados por este asunto en el yo social solamente, ya sea por cultura, porque lo que nos transmitieron nuestros padres, como que acallamos esos diálogos internos con respecto a los sentimientos y, y le tenemos miedo, lo digo por mí primero, no sé si a los demás les sucederá, pero tenerle miedo a eso del sentir, del llorar, y cuando uno hace cierto trabajo y asume de que esos son momentos y de que hay que vivirlo y que es parte de ir conociendo todo eso, cómo me muevo yo, se va pasando como a todos a estos diferentes estados. Bueno, yo tengo 52 años y siento que es tan rico todo este proceso que a veces cuando tuve 20 y tuve mis crisis lo vi tan negro, pero siento que si lo hubiese visto con los ojos que lo veo ahora, que cada esos procesos te enriquecen tanto y te ayudan tanto a conocerte para ir pasando sobre del yo social al interior e irse conociendo más. Yo te agradezco mucho esto porque en realidad me hace mucho sentido y también le voy poniendo más concepto a lo que uno ha vivido, que a veces no lo tiene como clasificado un poco. Y ir en ayuda también hacia el otro, porque no puedo pararme porque yo hice el curso contigo de los cuencos, no puedo porque también te lleva a escuchar al otro, o yo también hago clases, no puedo pararme así como desnudo, por decir, frente a otros, si no también no tengo un trabajo interno mío, pues si no, ¿cómo voy a ayudar al otro? Eso, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, pues, gracias por el interés. Y sí, pues en verdad yo sentí que esto, de alguna forma igual, todo lo intuimos, tenemos una cierta como relación con esto, con estos mundos, solamente que de repente los tenemos muy enredados, muy confundidos. Pero en verdad, en lo profundo, siempre como a nivel como de tu alma o a un nivel de un yo más interno, tenemos la respuesta. Es como de repente las personas llegan en la consulta y saben lo que quieren, saben lo que tienen que hacer, pero están todos estos condicionamientos, esta banda media, que está lo social, cómo yo tengo que responder, qué va a pasar si es que yo hago esto, qué van a decir, y todo eso como, y vamos limitando la respuesta natural que en verdad nosotros lo sabemos, que en el fondo es como tener esta desorganización y en el fondo ahí habría que analizar por qué nos está costando tanto ceder frente a las demandas sociales, por ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto ceder frente a los patrones familiares? ¿A quién le tengo tanta como, estoy tan aferrado a qué frente a esto? ¿Por qué no me permite en el fondo liberar de esta parte más profunda que yo tengo de mí mismo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ahí es donde uno puede empezar como a ver, a trabajar justamente en estos niveles, como bueno, mira, al parecer tus dudas, tus inquietudes están más como por este nivel más del yo social, por el que dirán, porque tú sientes que de alguna forma en este sentido es donde te estás determinando,
Entonces ahí uno puede empezar a ayudar en el fondo, si lo quieres decir en este acompañamiento, como a tratar de a que la persona vaya empezando como a empoderarse en el fondo, de tomar la decisión que ya tiene, en el fondo, que ya sabe lo que quiere, que ya lo tiene, pero en el fondo es como que se vaya liberando esa tensión y pueda primar en el fondo lo de la esencia. Que claro, decirlo es fácil, pero cuando uno está ahí en el medio de la crisis, ahí es complicado porque ahí no es tan simple como hablarlo. Y ahí es donde muchas veces yo siento que los acompañamientos son muy útiles, como poder estar ahí como viendo esto como de una forma de acompañar. Así que Muchas, eso, pues, Roberto. muchas gracias, David. La verdad es que siempre te agradezco y sobre todo esta nueva postura que más o menos me ayuda a desconfundirme un poco. La verdad es que estoy como en un camino muy interior que cuando uno se va metiendo de a poquito, en realidad empieza un tema de aislamiento, porque es como empezar a vivir con uno mismo y darse cuenta de todas las trabas que la mente va creando, esta lealtad invisible. Así que te agradezco mucho, así que gracias, gracias. De nada, pues. Mira, aquí dicen estos momentos de confinamiento nos lleva a vernos internamente y descubrir que funcionamos día a día de acuerdo a mi yo social y laboral. No es fácil vernos hacia el interior, claro. No es fácil de repente porque no, de repente al poder como ver esto como un esquema más gráficamente, como que se empieza a ordenar un poco más la idea o los sentimientos, las sensaciones que tenemos internamente. Entonces, eso pues quería compartirles, ojalá les haya gustado y ojalá nos veamos la próxima semana, que les haya gustado y voy a ver si es que esta charla la grabé, la voy a dejar. Entonces ahí si quieren les puedo mandar el link